Hola, buenas tardes. La nueva consejera de Derechos Sociales será Marta del Arco, hasta ahora directora general de Infancia y Familias, educadora social y funcionaria de carrera. Sustituye en el cargo a Melania Álvarez, a quien la FSA propone como senadora por designación autonómica. Max Álvarez, ¿cómo ha justificado el presidente esta designación? Ha dicho que es una decisión fruto del diálogo y el consenso con sus socios de gobierno, y en ella ha pesado también que sea una persona con amplia experiencia en la gestión y una persona independiente. Y en este caso quiero recordar que Marta del Arco es funcionaria del Principado de Asturias desde el año 1986, siempre ligada en los aspectos sociales. Yo ya lo dije, era un proceso dialogado y así ha sido, ¿no? O sea que total unidad en torno al nombre de Marta del Arco. Marta del Arco será la nueva consejera de Derechos Sociales. Sustituye en el cargo a Melania Álvarez, a quien la FSA propone como senadora por designación autonómica. El presidente del Principado ha explicado el nombramiento de la hasta ahora directora general de Infancia y Familias. Max Álvarez, ¿qué ha dicho el presidente para justificar este nombramiento? Sí, Adrián Barbón ha vuelto a manifestar que es fruto del consenso, del proceso de escucha tanto a organizaciones como a la oposición y, por supuesto, a su socio de gobierno. Además, ha matizado que la nueva consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, es mujer, es independiente, tiene amplia experiencia en la gestión de derechos sociales y además es funcionaria de carrera desde 1986. Tanto ella como Vanessa Gutiérrez van a tomar posesión de su cargo el próximo domingo, ha afirmado Adrián Barbón, para no perder tiempo, porque ya el próximo martes va a haber una comisión de cultura. Así termina esta semana de cambios con este nuevo organigrama del Ejecutivo Autonómico de Adrián Barbón, aunque las reacciones no se han hecho esperar. Adrián Pumares, de Foro Asturias, ya ha manifestado que duda que una persona que está dentro del gobierno pueda acometer los cambios que necesita esa consejería. Nacida en Salamanca pero con raíces en Langreo, Marta del Arco es diplomada en Magisterio por la Universidad de Oviedo y funcionaria del Principado desde hace casi 4 décadas. Hasta ahora dirigía las políticas de infancia y familias. Adrián Barbón ha destacado de ella que es una figura de consenso e independiente y que cumplía los requisitos. En primer lugar, una persona evidentemente progresista, como obedece a un gobierno de unidad progresista y reformista. En segundo lugar, que fuera una persona independiente, es decir, que no tenga militancia partidista, este es el caso, y en tercer lugar, no menor, que provenga, que conozca perfectamente el ámbito social. Además, ha pesado que sabe lo que significa gestionar, ya que trabajaba junto a Melania Álvarez, que será nombrada senadora, algo que, según Adrián Barbón, ha sido decisión de la actual consejera de Derechos Sociales. Melania Álvarez pudo elegir entre seguir de consejera o ser senadora y decidió dar el paso y asumir la representatividad de los intereses de Asturias en el Senado. Este viernes el presidente autonómico firmará los decretos de cese para acto seguido rubricar el nombramiento de Marta del Arco como consejera de Derechos Sociales y el de Vanessa Gutiérrez como consejera de Cultura. El domingo las nuevas consejeras tomarán posesión y a continuación se celebrará una reunión del nuevo Consejo de Gobierno con el objetivo de comenzar la semana con el pleno ejercicio de sus funciones.